Esta tarde tenemos el placer de contar con nosotros, con Esther Pozo Vera, que nos va a impartir la sesión sobre migración, degradación ambiental y desplazamientos inducidos por el cambio climático. Ella se reconoce a sí misma como una europeísta convencida y jurista medioambiental. Años trabajando en el sector privado, Esther cumple su sueño de trabajar en el Departamento de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Sin embargo, cuando la crisis de los refugiados estalla en 2015, decide cambiar de puesto para ayudar en lo posible durante la emergencia humanitaria. Ahora, actualmente, ella es jefa de unidad en el Departamento de Interior de la Comisión Europea, pero su pasión sigue siendo la protección del medio ambiente y se nota muchísimo porque hoy ha accedido a estar entre nosotros y nosotras, con lo cual también le agradecemos mucho el esfuerzo. Sabemos que es una persona muy ocupada y sobre todo en este contexto, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no? Entonces estamos sumamente agradecidos desde la Cátedra de Jean Monnet de la Universidad de Barcelona y el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona de la Universidad Rovira i Virgili, pues el hecho que esté hoy aquí entre nosotros para hablar de un tema muy importante, ¿no?, que a veces es olvidado, pero que sin duda va a generar, espero, mucha expectación entre nuestros estudiantes. Sin más, tienes la palabra, Esther, muchas gracias. Sí, perdón, Mar. Perdón, simplemente, si me permites un momento, Esther, yo simplemente quisiera señalar que, simplemente a efectos organizativos, estamos grabando esta sesión, por tanto, si alguno de los asistentes no desea ser grabado, simplemente, por favor, se trata de inactivar o dejar inactiva la cámara, que es el icono que tienen en la parte inferior de la pantalla. Simplemente la tienen que tener marcada como que está inactiva. Igualmente, para que se oiga mejor la sesión y para que se desarrolle mejor la sesión, yo les pediría que, por favor, dejen también de momento inactivo el micro. De esta manera la sesión se desarrollará mucho mejor en la plataforma. Por otro lado, también, en principio, la ponente de hoy, Esther, nos comentó que no tiene ningún inconveniente en que se la interrumpa, pero como, de hecho, pues es mejor a efectos de desarrollo de la sesión que ella pueda hacer su presentación y luego podamos tener un tiempo de debate, yo le sugeriría que si tienen preguntas o cuestiones, por favor, de momento las introduzcan en el chat. Pueden utilizar la función del chat, que la encuentran en la parte inferior de su pantalla a la derecha. Allí hay una flecha, se abren varias pestañas y entre ellas verán que hay un icono de un globito que es el chat. Una vez finalizada su presentación, daríamos entrada ya a las distintas cuestiones, comentarios, etcétera, bien a través del chat, bien directamente con su participación, y en aquel momento sí que les pediremos que para intervenir directamente, por favor, utilicen el icono de un señor con una mano, un señor, una señora, no sé qué es, con una mano alzada, que tienen también en la parte inferior de su pantalla. De esta manera, la sesión se desarrollará, esperemos, correctamente. Cualquier cosa que sucediera, cualquier problema técnico que acaeciera de repente, tenemos un plan B, les mandaríamos inmediatamente otro link para acceder a otra sala, pero en principio ha de funcionar bien. Lo único que somos muchos, hay más de 100 personas conectadas ahora mismo. Esperemos que la plataforma funcione todo bien, pero sí que les pido, por favor, lo que les he comentado. Primero, si no desean ser grabados, la sesión se está grabando, por tanto, dejen la cámara inactiva. Y en segundo lugar, durante la presentación, por favor, también inactiven su micro. Para cuestiones que tengan a lo largo de la sesión, pueden utilizar el chat o, al finalizar la sesión, ya en el turno de preguntas y respuestas, el icono con el señor con la mano alzada.
dicho esto, de nuevo, simplemente agradecerle también a Esther, en nombre de la Universidad de Barcelona, a la Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental, su participación hoy aquí en nuestro seminario, agradecer también al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona su coorganización de todo este evento y simplemente nada más. Ahora, simplemente si deseas que ya ponga la presentación, lo que tú me digas. Sí, yo creo que podemos empezar con la presentación. Pues, hay un eco horrible, o sea, me escucho a mí misma, no sé si es normal. Normalmente no debería ser. A veces sin el pinganillo va mejor, sí, pero... Bueno, vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación. Es siempre un placer poder compartir nuestra experiencia con alumnos y con personas que no pertenecen a lo que se llama normalmente la burbuja de Bruselas. A nosotros no nos gusta tanto esta expresión porque a veces uno tiene la impresión de que los funcionarios de la Comisión somos una especie de entidades grises en un mundo abstracto, pero no, en general nos gusta hablar con la gente y saber un poco cómo se están percibiendo nuestras políticas. Yo llevo desde el año 2015 casi sin trabajar en cuestiones de medio ambiente porque pues, las circunstancias me llevaron a trabajar sobre el terreno en la crisis de los en Grecia, y que tuve que estar sobre el terreno, sobre todo en el puerto de Pireos y también en Sicilia. Pero bueno, el medio ambiente siempre ha sido mi pasión y siempre seguirá siendo mi pasión y creo que además es un tema, el vínculo entre cambio climático, degradación medioambiental y migraciones es algo que cada vez va a tener más relevancia en los años que vienen. A pesar de que ahora, evidentemente, por las circunstancias que tenemos, es el COVID-19, el COVID-19 que realmente está tomando toda la atención mediática y la atención de nuestras políticas. Pero bueno, esto es los ciclos que llevamos y las situaciones cambiarán, ¿no? Vamos a empezar quizá con una definición muy básica. Después, ¿por qué importa que hablemos de migración, degradación medioambiental y desplazamientos inducidos por el cambio climático? ¿Qué es lo que sabemos realmente sobre este tema? ¿Qué es lo que la mayor parte de los expertos esperan que va a suceder en el futuro? Y un poco ver cuáles son las respuestas que se están dando a nivel internacional y dentro de la Unión Europea. Y realmente una reflexión para todos es si realmente tenemos un enfoque europeo que sea coherente. Empezamos quizás por lo que es la definición básica y es qué es un migrante medioambiental. Muchas veces, sobre todo con la última decisión del Comité Internacional de Protección de los Derechos Humanos, se habla de refugiados medioambientales, refugiados climáticos, pero lo cierto es que a nivel internacional, empezando por la Organización Mundial de las Migraciones, terminando por ACNUR, y también dentro de las personas que trabajamos en este ámbito, la expresión de refugiados medioambientales o refugiados de cambio climático no gusta demasiado. Después intentaremos explicar por qué, pero se prefiere utilizar siempre esta definición, una definición que desarrolló la Organización Mundial de la Migración y que básicamente define a un emigrante ambiental como unas personas o grupo de personas que por razones predominantemente debidas a un cambio repentino o continuado o progresivo del ámbito medioambiental, que tiene efectos negativos en sus vidas o en sus condiciones de vida, se ven obligados o eligen abandonar su residencia habitual, sus hogares, de forma temporal o de forma permanente, bien dentro del territorio de su país o hacia el exterior. Esta definición engloba muy bien todos los aspectos que se estudian cuando estamos hablando de las migraciones medioambientales. Y también después para retratar un poco la problemática que existe sobre la condición de refugiado o protección internacional para personas que huyen. Es que hablamos de cuál es la escala migratoria. Estamos hablando de un grupo de personas, varias personas o de una población mucho más amplia.
Por ejemplo, en los casos de las islas del Pacífico, de Tuvalu, siempre se está hablando de, bueno, cuando haya la subida del nivel del mar, provocará que muchas de estas personas, todo país, toda una isla tenga que moverse a otro lado. Evidentemente, la dimensión es distinta de, por ejemplo, el caso que os he enviado con antelación, que era de esta persona que vivía en una de las islas del Pacífico, iba a Nueva Zelanda. Entonces, estamos hablando de niveles distintos. También se habla mucho cuando se discute de la protección internacional y las relaciones entre la migración y el medio ambiente, la degradación medioambiental y el cambio climático. ¿Cuáles son las condiciones? Estamos lo que se llama de un cambio repentino, que puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica o cuando hay unas grandes inundaciones, o algo que es más progresivo, por ejemplo, la erosión del suelo, la desertificación, el cambio climático, son efectos que solamente van a producir, son fenómenos que solamente van a producir efectos a más medio y largo plazo. Y cuando hablamos de las vidas, las condiciones de vida, evidentemente la vida es algo muy concreto. Por ejemplo, si tenemos una erupción volcánica o grandes inundaciones o un huracán, evidentemente las vidas de una persona se ven afectadas inmediatamente. Mientras que cuando hablamos de las condiciones de vida, nos estamos refiriendo sobre todo a cuestiones que están relacionadas con la supervivencia de esa persona. Por ejemplo, cómo afecta la erosión del suelo, la desertificación, a la capacidad que tienes para producir comida, por ejemplo. O el hecho de la explotación de los recursos en los océanos, cómo afecta a las comunidades que viven sobre todo de la pesca. Y entonces llegamos al tercer elemento, que es el libre albedrío. Es una persona que se ve obligada a moverse de su casa o porque las circunstancias le llevan a decir no me queda otra, prefiero irme. La idea de lo que se suele hablar del forced migration o not, esto que es en qué medida es tu elección de moverte a otro país o te ves obligado por las circunstancias a moverte en otro país, es quizá una de las cuestiones que son más debatidas a nivel internacional y también dentro del contexto de la Unión Europea. En general, cuando alguien se ve obligado es porque no queda otra. El caso más claro, evidentemente, es el de cuando existe una erupción volcánica, cuando existe una inundación y que hace que la persona se tenga que mover necesariamente porque desaparece su hogar. Y la posibilidad de que tengas una elección es mucho más útil, porque en este caso es evidentemente el hecho de que haya afectado tu medio de vida. La opción también puede ser cambiar de medio de vida, cambiar de profesión. Entonces, este aspecto quizá es el más problemático a la hora de discutir sobre los marcos internacionales de protección en materia de migraciones, medio ambiente y cambio climático. Evidentemente no es lo mismo moverte de forma temporal que moverte de forma permanente. ¿Cuál es la duración de la migración? También es muy importante, sobre todo a la hora de reflexionar en las respuestas que tenemos que dar. Y en ese sentido, evidentemente, de nuevo volvemos al caso paradigmático cuando hay un volcán, una erupción volcánica o cuando hay una inundación, las gentes tienen que abandonar temporalmente su hogar. Sin embargo, puede también ser que haya quedado por completo arrasado el país. Por ejemplo, es el caso de Tuvalu, si desaparece como consecuencia de la subida del nivel del mar, y evidentemente aquí estamos en un escenario completamente distinto. Y finalmente, la mayor parte de los desplazamientos suelen ocurrirse dentro del país. Es lo que se llama internal displacement. Y después está lo que se llama el movimiento hacia el exterior, que es más una relocalización, una reubicación de una persona. Entonces, evidentemente, dependiendo del fenómeno, pues la intensidad del fenómeno es distinta, las respuestas tienen que ser distintas y la problemática a nivel internacional también es distinta. Entonces, esta, si queréis, es un poco lo que es la definición realmente aceptada sobre las migraciones, sobre qué es un migrante medioambiental. ¿Por qué nos importa? Pues nos importa primero porque el año pasado se calcula que hubo alrededor de 17,2 millones de personas que se desplazaron internamente como consecuencia de desastres medioambientales. Esto es una estimación que hizo el Comité de Protección de los Derechos Fundamentales. Pero es que están también, muchos de ustedes sabrán, todos estos escenarios en los que se predicen que puede haber entre 25 millones y hasta 1 millar de personas,
1.000 millones de personas, no, en español 1 billón es menos, es, siempre lo confundo, 1 millar, sí, es 1 millar de migrantes medioambientales que para el año 2050. Evidentemente, esto tiene en cuenta, por una parte, el posible impacto del cambio climático si no se llevan a cabo políticas adecuadas, pero también la evolución demográfica que se espera, por ejemplo, en África. Entonces, como veis, es enorme trabajando. La cifra que posiblemente millones que se suele mencionar, sobre todo se habla del continente africano y también, evidentemente, de Asia y del Pacífico. ¿Por qué importa que climático, los desastres medioambientales lo que hacen es exacerbar un poco las tensiones que ya existen dentro de un país? Bien sea porque, a ver, estoy viendo que hay nuevos mensajes porque hay problemas con el audio entre vosotros. No sé si es generalizado o solamente unos pocos. No, yo creo que simplemente que es que en algún momento a ti se te ha oído entrecortada, pero yo creo que ahora se oye bien. Perdona. Vale. Bueno, pues básicamente se suele ocurrir que entonces tenemos inseguridades, tensiones que ya existen y la existencia del estrés medioambiental, del cambio climático, añade a lo que ya existe. Y existe otra cuestión que se ha discutido mucho y es que la migración como tal puede ser una estrategia de adaptación al cambio climático. Y evidentemente la posición que se va a tener es distinta si estamos en países y estamos en un continente receptor de migraciones o en un país que exporta migraciones. La visión que se va a tener sobre esta materia es distinta. Pero, ¿qué es lo que sabemos sobre esta materia? Como os he dicho, la horquilla que se maneja es enorme, de 25 millones, 200 millones, 1.000 millones. No se sabe muy bien de qué proporciones estamos hablando. Y es que el fenómeno de la migración medioambiental o inducida por el cambio climático es extremadamente complejo. Y esto viene, como he mencionado, porque las cuestiones medioambientales, el estrés medioambiental, lo que hace es incrementar las tensiones y los problemas inherentes que existen ya en muchos de los países. Esta figura no la voy a explicar, simplemente era para mostraros la complejidad de estas relaciones y si veis también alguno de los papeles que ha creado la Organización Mundial de la Migración, también se establecen todas estas interconexiones entre problemas económicos junto con problemas medioambientales, de seguridad también que existen en muchos de los países, de forma que realmente crear un vínculo en causa y efecto entre el estrés medioambiental, el cambio climático y la migración es actualmente muy complicada. Y evidentemente con cambio climático quizá incluso es un poco más fácil en el sentido de que sabemos que hay zonas que pueden desaparecer por completo como consecuencia de la subida del nivel del mar. En cuanto al estrés medioambiental es mucho más complicado. ¿En qué medida la erosión o la desertificación pueden afectar la producción agrícola y esta llevar a un incremento de la migración? Es algo que se está investigando, pero todavía no existen suficientes bases para llegar a conclusiones claras. Sin embargo, hay algunos ejemplos que muestran que sí que existe una cierta vinculación o que el cambio climático y el estrés medioambiental llevan a ser uno de los amplificadores de los orígenes, de las causas que llevan a la gente a migrar. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la explotación de las pescaderías y se ha hecho algún estudio sobre la vinculación entre la sobreexplotación pesquera y el fenómeno de los piratas somalíes. La desertificación y la degradación del suelo también se ha puesto de manifiesto en algunos de los papeles que ha elaborado la Organización Mundial de la Migración, sobre todo en el contexto de Senegal y Ghana, y cómo el cambio
los que son las lluvias y ha afectado la producción agrícola y cómo esta lleva a los jóvenes a intentar, primero intentar moverse dentro del país, pero después intentar moverse hacia Europa. También las sequías. Se hizo un estudio que es bastante polémico sobre el vínculo entre el conflicto sirio y los 5 años de sequía que hubo en Siria, y cómo los 5 años de sequía dio como consecuencia un aumento de los precios del pan, gran descontento social, y cómo esto sirvió para amplificar este descontento social que acabó en la guerra. Esto es bastante controvertido y podéis encontrar, si os interesa el tema, podéis encontrar por internet artículos a favor, artículos en contra, hay toda una disputa sobre este tema. Pero lo que nadie puede negar, y esto es lo que todos estamos de acuerdo, es que tanto el estrés medioambiental como el cambio climático es un multiplicador de la amenaza, también de lo que lleva a la gente a moverse hacia otros lugares. Y esto es lo que todos esperamos. Lo que todos esperamos es que el cambio climático va a exacerbar los estrés medioambientales que ya existen. Existe muchísimo trabajo que se ha hecho, sobre todo en cuestión de agua, pero que además va a hacer que todos los desastres naturales sean más impredecibles, que tengan un impacto mayor, y como consecuencia de esto va a haber un incremento del desplazamiento de las personas. Un desplazamiento no voluntario, sino obligado. Y si no se toman las medidas necesarias para luchar contra el cambio climático, pero también para crear un sistema que sea mucho más sostenible desde el punto de vista de la producción. Estos últimos años se ha puesto mucho énfasis sobre todo en el cambio climático y se ha olvidado un poco la parte medioambiental. Y aquí es donde tenemos que, creo que sobre todo con el European Green Deal, se está volviendo a establecer un poco este equilibrio, porque también hay muchísimos factores que están relacionados con la degradación medioambiental, que están ligadas al sistema de producción que tenemos a nivel mundial. Pero lo que está claro es que habrá evidentemente problemas de desplazamiento que van a ser permanentes, estructurales. Ya se sabe, la desertificación, la subida de los niveles del mar, pero también otros que pueden ser de carácter mucho más alargados en el tiempo y que están relacionados con la reconstrucción de algunos de estos lugares que van a desaparecer. En el caso de desertificación, os quería dar un ejemplo que es interesante, y es el caso de Etiopía. Quizás sois muy jóvenes y no recordáis todas las hambrunas que hubo durante los años 80 en Etiopía, y esto estuvo provocado en gran medida por la desertificación, problemas enormes de desertificación que a su vez están ligadas con la erosión del suelo. Etiopía puso muchísimo esfuerzo, con mucha financiación de la Unión Europea, en intentar cambiar el sistema productivo agrícola, hasta el punto de que se mejoró tanto que los problemas de desertificación desaparecieron y provocó que hubiera un mayor crecimiento de producción agrícola en el país, y muchos de los problemas y las hambrunas que se habían visto desaparecieron. Ahora Etiopía es un ejemplo de cómo luchar contra la desertificación, adoptando además una política que incorporaba a toda la población. El país decidió que tenían que acabar con esa situación, querían, para ellos era también una imagen, imaginaros que vuestro país solamente aparece en las noticias porque hay cuestiones de hambruna, para ellos es una cuestión de orgullo nacional, se pusieron a trabajar con ideas muy buenas de plantar, de regar, de cambiar la forma en que se producía, y ahora son un ejemplo que se utiliza en cómo se puede obtener medidas eficaces para luchar contra la desertificación. Así que este es un poco, si queréis, el marco con el que nos enfrentamos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo a nivel internacional? Sabemos que esto va a llegar, pero espero que estemos mejor preparados que, por ejemplo, una pandemia, como nos ha pasado ahora, porque llevamos años diciendo que esto va a llegar, pero al final no se toman las medidas necesarias y nos pilla esto un poco con el pie torcido. Entonces, ahora sí que viendo que el cambio climático se está acelerando, que la degradación medioambiental se está acelerando, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel internacional para intentar mitigar todos estos efectos? Por una parte tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. No hay ninguno específico que se refiera a esta materia, pero sí que si conseguimos estos objetivos para el 2030,
muchas de las presiones, de los estrés y de los riesgos que existen, que pueden llegar a amplificar el fenómeno de la migración relacionada con la degradación medioambiental y el cambio climático, se reducirán, se mitigarán. Así que este es el gran marco, cuadro internacional en el que todos estamos intentando movernos. Evidentemente, dependiendo de dónde estemos, del color político, las cosas avanzan o no, en un sentido u otro, pero este compromiso mundial existe. Después tenemos lo que se ha llamado el marco de Sendai. El marco de Sendai para la lucha contra la reducción de los riesgos. Y en concreto, más interesante quizá por todo lo que hacen a nivel muy concreto es la iniciativa de Nansen, que es algo que se creó en 2012 en algunos países, Suiza, Noruega, pero también se unieron otros países, en la que se intenta ver cuál es el contexto, cómo se puede remediar riesgos y también discutir a nivel internacional sobre la protección de las personas que se tienen que mover dentro del contexto, que se tienen que mover por razones de degradación medioambiental y sobre todo de cambio climático. También tenemos esta plataforma que se creó dentro de la iniciativa de Nansen, que es la plataforma de desplazamiento en el caso de desastres, y que esto llevó después a que se crease también dentro del marco del Convenio Internacional de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, la Task Force de Displacement. Todas estas iniciativas, como veis, lo que sobre todo discuten está relacionado con cómo reducir los riesgos y qué tipo de medidas van a ser necesarias a nivel internacional cuando, si realmente se produce el peor escenario posible. Pero la idea fundamental es prevenir. Después tenemos ya más desde el marco, el anterior es más desde lo que os he expuesto antes, es más desde el marco del cambio climático. Tenemos el que se llama el Global Compact, el convenio global para una migración regular, ordenada y segura. Este marco hace referencia a los desastres medioambientales y al cambio climático como uno de los drivers, de una de las causas que llevan a la gente a desplazarse. Sin embargo, el Global Compact for Refugees, el instrumento paralelo que se hace para los refugiados, hace alguna referencia al cambio climático y cómo esto puede llevar a personas que tengan que moverse y puede influenciar en que existan posibles refugiados que lleguen. En ningún momento se establece el vínculo entre cambio climático y refugiados. De nuevo, a nivel internacional, la idea de climate refugees, refugiados climáticos, no se utiliza, no es aceptada internacionalmente. Pero en el Global Compact de migración sí que se pone énfasis en la vinculación que existe entre el movimiento migratorio y la degradación medioambiental. Se establece este panel internacional para el displacement y después tenemos esta opinión reciente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el principio de non-refoulement y las obligaciones en relación a las personas que huyen o que tienen que desplazarse por acciones de cambio climático. Me voy a detener aquí un poquito para explicar esta materia y es que, primero, ¿qué es el principio de non-refoulement? Esta decisión es quizá la más interesante desde el punto de vista del concepto de refugiados climáticos. Como os he dicho, esta idea de refugiados climáticos no gusta a nivel internacional, sobre todo porque existe el Convenio de Ginebra, que se establece sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, para intentar proteger a las personas que están huyendo por razones de guerra, están perseguidas por cuestiones políticas, de raza, etnia. Es un convenio que además está bajo muchísima presión actualmente, en el que a nivel internacional hay determinados países que quieren reducir el nivel de protección que existe a nivel del Convenio de Ginebra, de forma que lo que se considera es que no debemos atentar contra el concepto de refugiado. Por ello, esta decisión del Comité de Naciones Unidas levantó muchísimo revuelo, porque aunque no establece claramente que exista algo llamado como
algo que se llame refugiado medioambiental o refugiado climático, sí que establece una serie de condiciones en las que el principio de non-refoulement, que es un concepto que se aplica sobre todo dentro del derecho del refugio, debe aplicarse también a personas que huyen por estas circunstancias, por el cambio climático o protección medioambiental. ¿Qué es el principio de non-refoulement? El principio de non-refoulement básicamente lo que dice es, si una persona llega a un país huyendo de cualquier cosa, porque teme por su vida, el Estado tiene que examinar, si la persona está pidiendo asilo, el Estado tiene que examinar su demanda de asilo y a pesar del hecho de que pueda considerar que la demanda de asilo no es fundada, es decir, a pesar de que se dé una decisión negativa con respecto a la demanda de asilo, no se puede devolver a esa persona a su país de origen si existen razones fundadas para pensar que la persona puede verse sometida a un tratamiento inhumano. Y más razones. Un tratamiento inhumano que puede tener un tratamiento denigrante o que puede estar sujeto a torturas. Este es si queréis, es una protección de último recurso. Y este principio de non-refoulement se aplica a todo el mundo. Un caso muy típico. Una persona, por ejemplo, que llega a Italia a través de África, llega al territorio italiano y no pide asilo. Por ejemplo, digamos que es una persona, por un ejemplo, de Nigeria. Una persona nigeriana, una mujer nigeriana, llega a Italia y no pide asilo porque realmente no está huyendo por razones de cuestiones políticas y no está siendo perseguida por razones de raza, ni está siendo perseguida por razones de etnia, ni está siendo perseguida por sus opiniones políticas. Esta persona simplemente ha huido porque, por ejemplo, ha venido aquí a Europa porque quiere una vida mejor. Pero realmente lo que está pasando es que esta persona posiblemente ha sido víctima de trata. Entonces, ha llegado aquí básicamente porque el crimen organizado que existe entre Nigeria y Europa son las mafias que hacen que estas mujeres lleguen a Italia, no piden asilo, pero entonces al estudiar el caso se ve claramente que esta persona, aunque no tiene derecho al asilo, no podemos devolverla a su país porque va a ser asesinada por las mismas mafias que las han enviado a este país, a Italia. Entonces es, si queréis, una protección de último recurso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tenemos a una persona marroquí que es homosexual y llega, por ejemplo, a España. Entonces, como puede haber una posibilidad de que exista un trato denigrante y que pueda esa persona ser sometida a torturas cuando vaya sido devuelta a su país, aunque la persona no tenga derecho al asilo como tal, sí que merece no puede ser devuelto a su país de origen. Este es el principio de non-refoulement. Y precisamente el caso de Naciones Unidas está basado en este principio. Y la discusión, no sé si lo habéis leído, lo hemos enviado con antelación, teníamos a este señor que era de República de Kiribati y que había llegado a Nueva Zelanda y después Nueva Zelanda consideraba que la persona no tenía derecho al refugio y lo reenvía a su país de origen, a Kiribati. Y este señor lo que está diciendo en su defensa es que las cortes neozelandesas no tuvieron en cuenta que en su país iba su vida y también se podía estar en peligro por la calidad del agua, por la incapacidad para poder producir alimento, porque su sistema agrícola estaba claramente en peligro, y también por todas las cuestiones que estaban relacionadas con la calidad del agua para beber. Y la Corte neozelandesa lo que dice claramente es que ellos no eliminan por completo la posibilidad de que esto exista, pero que para que esto sea válido desde el punto de vista del derecho internacional, y en este caso no se habla tanto del refugio, sino del artículo 6, que es el derecho a la vida, del Convenio Internacional de Derechos Humanos, aquí lo que se discute sobre todo es si esta persona, al devolverla a Kiribati, se estaba afectando su derecho a la vida. Y evidentemente, si queréis, el baremo que se aplica a nivel internacional es muy alto, sobre todo porque no puede ser que esta persona, tiene que ser una cuestión muy individualizada, de forma que esta persona, no puede ser, voy a explicarlo de otra manera, porque es que a veces me sale el inglés y tengo que hacer una traducción del inglés al castellano.
esta persona tiene que diferenciarse del resto de personas. Entonces, si todos los habitantes de su región en Kiribati están en las mismas circunstancias, que tienen problemas de acceso al agua potable, que tienen problemas para la agricultura como consecuencia de la salinización del agua potable que se ha producido como consecuencia de la subida del nivel del mar, que además viene como consecuencia del cambio climático, no se puede considerar que esta persona tenga un caso especial. Esto era un poco la discusión que se hizo y el Comité de Derechos Humanos le dio la razón a los neozelandeses diciendo claramente que esta persona en concreto no se puede diferenciar. Y otra cosa muy interesante que dijo el comité es que el país, Kiribati, tenía una acción muy fuerte a nivel internacional de lucha contra el cambio climático. No solamente es que esta persona fuera como cualquier otro habitante de Kiribati, pero es que además el Estado estaba cumpliendo con sus obligaciones de intentar asegurar que sus ciudadanos tenían un futuro. Y lo estaba haciendo a través de sus acciones a nivel internacional de lucha contra el cambio climático, para llegar a un convenio para intentar reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, y también tenía un programa a nivel nacional para intentar socorrer a todas estas personas. Así que, teniendo todo esto, sobre todo esta acción que estaba haciendo el gobierno de Kiribati, el Comité de Naciones Unidas de los Derechos Humanos dice que no existe una violación del principio de non-refoulement, pero sí que reconoce que este principio puede que tenga que aplicarse en el futuro, cuando el peligro, el riesgo sea mucho más inminente. Aquí estábamos hablando de 10 a 15 años. Por eso, entonces, teníamos 3 elementos fundamentales que llevan al comité a considerar que en este caso no hay que aplicar el principio de non-refoulement. El primero es que esta persona no es distinta del resto de personas que viven en Kiribati, no tiene una situación especial con respecto a las otras personas que vienen de Kiribati. La segunda es la acción que está haciendo el Estado, está cumpliendo con sus obligaciones a nivel internacional. La tercera es que el riesgo a la que esta persona se ve sometida no es inminente, sino que es a más larga duración. Lo que es interesante es que hay 2 opiniones disidentes en esta materia, 2 jueces que dicen que, bueno, que no se ha tenido suficientemente en cuenta los problemas de salud que hay con respecto a la calidad del agua, y también que no hay que esperar de 10 a 15 años para que esto sea imposible. Pero lo cierto es que esta opinión del Comité de Derechos Humanos ha abierto toda una discusión de nuevo en cuál es el marco jurídico internacional en el que nos tendremos que mover cuando exista la relación, cuando personas se encuentren en una situación migratoria en la que se debe sobre todo al cambio climático o a una situación de estrés medioambiental insoportable. ¿Qué estamos haciendo desde la Unión Europea? Este tema de degradación medioambiental, cambio climático, es algo que a nivel de la Unión Europea fue el Parlamento Europeo el primero realmente que dijo: aquí hay un vínculo, aquí hay algo que puede ser importante para ver para el futuro. Fue el Parlamento Europeo en enero del 99 que hizo una declaración que era Medio Ambiente, Seguridad y Política Exterior, y le encargó lo que es el principal centro que se encarga de estudios sobre materia, el mayor think tank, si queréis, de estudios en materia migratoria, el ICP-MPD, de hacer un estudio sobre los refugiados medioambientales y cuáles son las respuestas legales sobre esta materia. El Consejo, después, en el 2011 y más recientemente en el 2020, el Consejo de la Unión Europea, que como sabéis es básicamente la entidad en la que representa a todos los Estados miembros, donde están representados todos los ministros, hizo también una declaración sobre la diplomacia climática. Este diálogo que tenemos que establecer con los terceros países. En el año 2013, la Comisión presentó un documento de trabajo que quizás sigue siendo el documento más completo que se ha hecho hasta ahora para establecer el vínculo entre cambio climático, degradación medioambiental e inmigraciones, así que si no lo habéis leído os aconsejo que los leáis, en el que recorre un poco todos los hechos que hay, cuáles son el nivel de conocimiento que existe sobre este fenómeno, cuál es la respuesta que existe a nivel internacional, cuáles son las recomendaciones que tenemos que seguir. Y este documento quizá es el que llega a una conclusión que puede explicar que la materia de inmigración y cambio climático y degradación medioambiental no haya estado en el candelero de la Unión Europea últimamente.
Y es que la principal conclusión de este estudio es que el impacto del cambio climático, la degradación medioambiental, en el flujo migratorio no será significativo para la Unión Europea. Si llega a esta conclusión, si llegamos a la conclusión de que no va a haber demasiados flujos migratorios hacia la Unión Europea, a pesar del cambio climático, la degradación medioambiental, pues evidentemente, si esta es una conclusión, las personas que toman las decisiones políticas, sean los parlamentarios o sea el Consejo, va a llegar a la conclusión de que quizá no tenemos que dedicarle tantos recursos a esta materia. Lo que ocurre es que el año 2015 las cuestiones migratorias se convierten en algo muy importante para la Unión. Se convierte en el tópico que todo el mundo está discutiendo. De 2013 al 2015 pasaron muchísimas cosas. En el 2013 las cuestiones migratorias no eran una cuestión para la Unión Europea. No era algo que hiciese que los líderes internacionales perdiesen el año. Estábamos todavía saliendo de la otra gran crisis de la Unión Europea, que es la crisis financiera. El año 2015, con la crisis de los refugiados, las circunstancias cambian por completo. Nadie se podía haber imaginado que podían llegar 1 millón de personas a la Unión Europea en un periodo de alrededor de 4 meses. Y esto es un poco lo que hace que la gente empiece a despertarse y piense, si esto nos ocurre por la guerra siria, si hay un gran movimiento migratorio provocado por el cambio climático o por la degradación medioambiental, nos vamos a ver afectados, sí que habrá un impacto a nivel internacional, a nivel de la Unión Europea. Así que lo que estamos haciendo es, lo primero de todo, intentar financiar la investigación. Os he dicho al principio, hay muy poco de evidencia para poder establecer estos vínculos. Los modelos de cambio climático son los que establecen mejores escenarios con respecto a movimientos, pero ¿hacia dónde van esas personas o cómo el impacto prolongado sobre las cosechas o sobre la forma de vida puede hacer que los jóvenes se vean impulsados a moverse por ejemplo, hacia Europa? Y no solamente en sus países, es algo que no se ha estudiado en detalle. Así que lo que estamos haciendo es financiar investigación. Tenemos este proyecto que se terminó creo que hace 2 años y en el que se hacen varios casos, estudios, sobre todo en la parte de Indonesia y después en el Pacífico, pero ahora estamos discutiendo otra vez dentro de la comisión, la DG de investigación, dentro del paquete del Green Deal, nuevos proyectos de investigación que pueden mirar mucho más a las cuestiones africanas. Este proyecto lo implementó la Organización Mundial de la Migración. La Organización Mundial de la Migración es posiblemente la organización internacional, dado que su mandato es las migraciones, que está dedicando más esfuerzos a esta materia. Otras organizaciones como la OTAN han mirado desde el punto de vista de la seguridad y ya no miran tanto, pero sobre todo lo que es la vínculo migración, cambio climático y cuestiones medioambientales, la IOM es la que está haciendo muchísimo. Como os he dicho, lo segundo que estamos haciendo es nuestra diplomacia medioambiental. Nuestra diplomacia medioambiental, que incluye evidentemente ayudar a todos esos estados que se puedan ver más afectados por las consecuencias del cambio climático, pero mucho más importante es nuestra acción internacional para mover la agenda medioambiental. Para mover la agenda tanto en cuestiones de cambio climático como en cuestiones de economía circular. ¿Cómo podemos utilizar nuestro conocimiento y nuestro poder persuasivo para mover la agenda internacional? La Unión Europea lo hizo con la materia química. El estándar mundial en productos químicos la agenda la marcó la Unión Europea. Ahora lo estamos intentando hacer también en cuestiones de nuevas tecnologías verdes, producción sostenible, consumo sostenible y lucha contra el cambio climático. Quizá, evidentemente, lo más importante que estamos haciendo es el European Green Deal. Este gran objetivo, este gran proyecto de la Unión Europea de intentar cambiar por completo nuestro sistema de producción, nuestro sistema de consumo, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Tenemos un paquete de acción exterior muy importante en el que se habla de todo. Se habla desde nuestro apoyo político hasta apoyo financiero, hasta cuestiones de comercio.
Y evidentemente también lo que estamos haciendo es a dar asistencia financiera, sobre todo a todas las personas que se han visto desplazadas por cuestiones medioambientales o que estén en una situación de estrés. Pero hay un gran pero, y es que hasta ahora hemos sido incapaces de crear una narrativa clara de cuál es nuestra posición y qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que existan desplazamientos provocados por el cambio climático o por los desastres medioambientales o la degradación medioambiental. Y yo os digo que desde la DG Home, que es la DG que se encarga de las migraciones, hay muy poco conocimiento sobre esta materia, hasta el punto, tengo que decir que últimamente con el Green Deal sí que la gente empieza a intentar ver cuál es la relación entre migración y cambio climático, desastres medioambientales, degradación medioambiental. Empieza a ver un poco, el mensaje empieza a calar un poco más, pero hace el 2015 os puedo asegurar que esto era impensable, que se estuviese discutiendo sobre degradación medioambiental, cambio climático y migraciones. De hecho, en la DG Home no hay nadie realmente que esté siguiendo estos temas. Hay una persona que está muy metida en estos temas, pero es algo que se observa más desde las DGs de desarrollo, la DG de ECO, que es la que se encarga de asistencia humanitaria, la DG de medio ambiente, la DG clima, y el Servicio de Acción Exterior. Entonces, hay quizá un poco de trabajo a hacer dentro de mi propia casa, ¿no? Y como os he dicho, el papel del 2013, que es quizá el que sigue siendo el más interesante. Desde el punto de vista del derecho humano a nivel de la Unión Europea, tenemos que ver cómo va a influenciar esta decisión del Comité de Naciones Unidas con respecto al derecho a la vida. Y cómo se va a interpretar dentro del contexto de la aplicación del derecho de la Unión. Esto es algo que está por ver. En el derecho medioambiental de la Unión Europea tampoco existe un marco jurídico claro sobre que vincule migración y movimientos migratorios. Sí que existe el principio de precaución y lo que se llama la común pero responsabilidad diferenciada, en el que se establecen algunos vínculos, pero no demasiado, y también os puedo decir que desde el punto de vista del derecho de refugio, como os he explicado antes, no existe este concepto de refugiados medioambientales. El marco jurídico de la Unión Europea, bastante en este marco, sería la Directiva de Cualificación, que es la que transpone dentro del orden jurídico europeo el Convenio de Ginebra. Tenemos dos tipos de protección internacional, la protección de refugio, que es la tradicional que todo el mundo conoce, y después la protección subsidiaria. La protección subsidiaria que se aplica realmente a las personas que están huyendo de un conflicto bélico. Pero esta idea, el concepto de protección subsidiaria no incluye desastres medioambientales, degradación medioambiental o cambio climático como conceptos que permitan dar una protección subsidiaria. Sin embargo, a nivel nacional sí que algunos Estados miembros lo han hecho. Tenemos el caso de Suecia, de Finlandia, que sí que recogen degradación medioambiental y cambio climático como posibles causas que pueden llegar a que el Estado otorgue una protección subsidiaria. Italia también lo hace con la cláusula humanitaria que tienen, y Dinamarca lo ha hecho también, por ejemplo, con algunos nacionales africanos que vienen de regiones que se han visto muy afectadas por la sequía. La directiva de protección temporal, que es algo que podría servir para dar protección puntual a alguien que está huyendo de un caso de este tipo, aunque no aparezca reconocida formalmente. Y en el marco de lo que es nuestra política migratoria, lo que es la Agenda Europea de la Migración, tanto el cambio climático como la degradación medioambiental, lo que aparecen sobre todo son como causas que llevan a la gente a emigrar. Entonces, si queréis, ¿cómo podríamos concebir un enfoque europeo a este tema? El enfoque europeo a este tema podría posiblemente, si vemos todo lo que hemos hecho, estar fundado en 4 pilares. El primero es el conocimiento. El conocimiento a través de los estudios que se está haciendo de visión, de forecast, y también todo lo que se está financiando dentro del marco de investigación. Tanto el JRC como nuestra DG de investigación dentro del programa Horizonte Europa.
Después tenemos las actividades de asistencia a corto plazo y esta es la que ayuda en principio a las personas que se encuentran en una situación realmente mala. Son nuestros apoyos, es básicamente la acción de nuestra DG de ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria que ayuda a prevenir posibles catástrofes y también a asistir en el momento en el que exista esta catástrofe. Es el caso característico de las inundaciones o las grandes sequías. Y este es el tipo de asistencia que da la Comisión, como da también en el caso de que exista un conflicto bélico. Esta asistencia es muy puntual, a corto plazo, tiene elementos a medio plazo porque también ayuda a los estados a preparar un poco y a prevenir estas catástrofes. Pero lo que está claro es que la mayor parte de la acción de la Unión Europea y el enfoque de la Unión Europea viene dentro del marco de nuestra política de lucha contra el cambio climático y sobre todo dentro del marco del Green Deal. Es realmente en el marco del Green Deal donde estamos poniendo la carne del asador, sobre todo a la hora de determinar la acción a medio y largo plazo. Como os he dicho, primero a través de nuestra acción exterior para fomentar nuestra política verde y la lucha contra el cambio climático, pero también a través de el paquete exterior del Green Deal, que es para intentar construir resiliencia, hacer que los países sean mucho más, sean capaces de estar mejor preparados para adaptarse al cambio climático, pero también para prevenir la degradación medioambiental, establecer unos sistemas más sostenibles. Y esto se hace sobre todo dentro de nuestros paquetes de partenariado que tenemos con África. Va a ser algo muy importante en los partenariados con África. Y también con nuestros vecinos más próximos, que es nuestra política de vecindad y todas las estrategias que estamos desarrollando con algunos de esos países, tanto estrategias de adaptación como estrategias de desarrollo sostenible. Pero también tenemos que hablar de nuestro impacto, el impacto de nuestro consumo y nuestra forma de vida en el resto del mundo. Y ahí sí que necesitamos una reflexión como continente en qué medida nuestra forma de consumo, nuestra forma de producción también tiene un impacto negativo en los países de donde obtenemos los recursos naturales, sobre todo a la hora de reducir y de provocar esa degradación medioambiental. Entonces, hay muchísimo, si veis el Green Deal, si lo veis en detalle y todo el roadmap que se va a desarrollar cada vez más, vais a ver que esto también va a estar bastante presente. Y por último, deciros que tenemos el Pacto Migratorio y Asilo. En esta cuestión, evidentemente, tendremos que, se ha discutido, si veis también en el Commission Staff Working Document, se habla también de ver si es posible establecer mecanismos legales de migración. En el pacto, que todavía no sabemos cuándo se va a adoptar, se tenía que adoptar en febrero, pero a causa de la pandemia se ha retrasado, aparece el cambio climático y la degradación medioambiental como causas que llevan a la gente a migrar. Y evidentemente hay que ver cuáles son nuestras estrategias para ayudar a la acción exterior en materia migratoria. Va a tener también un peso muy importante y evidentemente tanto la degradación medioambiental como el cambio climático va a estar incluida. Es algo horizontal que estamos introduciendo en todas nuestras políticas. ¿Cómo se va a plasmar esto? La verdad es que no lo sé. Si veis un poco en el programa, en el documento del 2013 que os he mencionado, ahí se habla de la posibilidad de la migración circular. Como os he dicho, las migraciones en muchas ocasiones aparecen como una posibilidad de adaptarse al cambio climático. Pero si todo el mundo viene a Europa, tenemos un problema también desde el punto de vista de la migración. En el documento del año 2013 se ponen como ejemplo algunos de los ejemplos de migración circular que se han puesto en práctica. Utiliza, por ejemplo, el ejemplo de España y Colombia, en el las zonas que estaban más afectadas desde el punto de vista medioambiental, se había establecido un sistema de cooperación circular con España y se había establecido un poco este forma de migración legal, ¿no? Entonces, es un poco ver cómo podemos establecer mecanismos. Como sabéis, la política migratoria de la Unión Europea, al menos desde el punto de vista de la Comisión, es intentar hacer que existan menos llegadas irregulares y que existan más posibilidades de llegar de forma regular. ¿Cuál es el principal problema sobre esto?
la política de migración legal es competencia exclusiva de los Estados miembros, no es competencia de la Unión Europea. Esto crea muchísimas tensiones, entonces todo lo que hemos hecho en los últimos años era fomentar proyectos pilotos y coordinación para favorecer la migración legal. Y evidentemente, si veis los países que son los que más exportan migrantes hacia la Unión Europea, son también algunos en los que la Organización Mundial de la Migración está haciendo más estudios sobre los entre medio ambiente y migraciones. Os he hablado de Ghana, os he hablado de Senegal, y estos son algunos de los países que nos dan más, de los que vienen más migrantes hacia la Unión Europea. Pero es algo que todavía está muy en elaboración. Quizá este es un poco hacia donde nos dirigimos y con esto quizás concluyo. Si queréis más información, aquí tenéis donde podéis darnos. Yo he descubierto hoy que tenemos un canal Spotify, no lo sabía, esto es algo que es interesante. Y bueno, y ahora estoy deseando escuchar vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras reflexiones. Aquí estoy para lo que queráis. Gracias. Perdona, ¿Esther? ¿Esther? Está, bueno, habíamos Susana. Sí, no, a ver, gracias, Esther creo que está volviendo a conectar, o sea que supongo que debe haber tenido ahora un problema. Afortunadamente ha sido al final, ahora está entrando otra vez. Un momento. Perfecto. Que la pongo como... Aquí estoy, ¿me oís? Sí, espera, que te pongo también como presentadora. Perdona, que... aquí está, sí, aquí está. Espero que haya sido al final. Sí, tranquila. Afortunadamente ha sido al final. Bien, pues Susana, no sé si quieres tomar la palabra y abrimos así también ya el turno de preguntas y de comentarios. Bueno, Esther, decirte muchas felicidades, muy agradecida porque realmente ha sido interesante tu intervención. De hecho, ha habido en algún momento que alguien del público, ¿no?, felicitaba expresamente porque realmente es una presentación muy completa, muy actualizada y te felicito por ello, ¿no? Yo no sé si alguien del público quisiera formular alguna pregunta o cuestión. Pueden hacerlo, sí, o utilizando la mano alzada o a través del chat. Bueno, pues si acaso yo puedo presentar una pregunta, perdón. Sí, adelante, Mar. Sí. No, mi pregunta, un momento, conecto la cámara, que parece que es más amigable. Mi pregunta hace referencia a ese papel de la Unión Europea, digamos, como exportador de políticas o de patrones normativos, ¿no?, que te has referido a ello en diversas ocasiones. Un poco por lo que tú, digamos, por tu presentación, se deriva la idea de que finalmente sí que es cierto que la Unión Europea, ideas sí tiene muchas, instrumentos tiene más bien pocos en este sentido. Y de hecho, finalmente, por mucho que quiera tener este liderazgo a nivel internacional, luego se encuentra que, pues en materia de migración, las competencias son estatales y que finalmente los instrumentos que le quedan a la Unión Europea son los de la política de cooperación al desarrollo o las de la ayuda humanitaria, ¿no? En este sentido, mi pregunta era un poco, bueno, ¿cómo ves tú realmente la efectividad de este liderazgo internacional? Dos cuestiones. Aparte del hecho de que de la política migratoria sea competencia exclusiva, tenemos también las limitaciones a nivel internacional.
porque como ustedes saben, la política exterior de la Unión Europea no es Josep Borrell que habla y ya está, sino que cuando Josep Borrell habla es porque ha habido una coordinación a nivel de los Estados miembros enorme y nos podemos encontrar en situaciones en las que pues, la Unión Europea quiere ir por un lado y después un par de Estados miembros van por el otro. Y os voy a poner dos ejemplos. En el pacto, os he hablado del compacto, del Global Compact contra la migración. Esto es una iniciativa a nivel mundial. La Unión Europea era uno de los grandes impulsores de esta iniciativa para intentar poner un poco de orden en la situación y también ver por qué es un problema internacional, no es un problema de la Unión Europea. Hay todos los países del mundo, tenemos que pensar que hay 65 millones de migrantes en todo el mundo y desplazados y solamente tenemos una mínima parte en la Unión Europea. Al final es quizá lo que más se ve, pero Uganda recibe 3.000 personas al día y este tipo de cosas no se ve. Entonces, lamentablemente, evidentemente las posiciones de la Unión Europea en materia exterior son por unanimidad, no por mayoría cualificada, es unanimidad. Lo que quiere decir que cuando tienes un Estado miembro díscolo se va un poco todo al garete y esto es lo que ocurrió durante las negociaciones del compacto de la migración. Porque desafortunadamente un grupo díscolo liderado por el señor Orbán y Hungría decidió irse una línea que no era la de la Unión Europea y se negaba a apoyar el Global Compact de la migración. Así que al final acabamos con una declaración institucional de la Unión Europea representando a 25 Estados miembros, pero no representando ante la Unión Europea, porque al final Hungría, Polonia, la República Checa, incluso Austria, que era la presidencia de la Unión Europea en ese momento, se negaron a apoyar el Pacto Global de las Migraciones, a pesar de que ahí no había ningún reconocimiento en ningún momento de que hubiera un derecho humano a migrar, ni mucho menos. Entonces, este tipo de acciones, el hecho de que no tampoco tenemos una política exterior común realmente, el hecho de que necesitamos unanimidad, de que algún Estado miembro pueda tomar la palabra e irse por la tangente, tiene un gran impacto a nivel internacional sobre nuestra credibilidad. El daño que causó el hecho de que algunos Estados miembros fueran por otro derrotero, pues sí que nos produce un impacto en nuestra reputación y en nuestra capacidad para liderar. Lo opuesto es cuando estamos negociando a nivel de comercio. Nivel de comercio es competencia exclusiva de la Unión Europea, habla una persona y punto. Y en nuestra capacidad de negociar y de impulsar políticas de comercio en ese sentido es muy distinta. Entonces, aquí se ve y es por eso que ya la Comisión Juncker y ahora la Comisión von der Leyen están intentando mover también la política exterior a mayoría cualificada, porque nos permitirá ser mucho más rápidos y también tener más poder a la hora de negociar internacionalmente. Y esto es algo que es muy embrionario y tendremos que ver. Por eso quizás nuestro papel, más que a la hora de intentar, a través de nuestra diplomacia, que es mucho, yo creo que hemos mejorado mucho, es como ha dicho, una parte de nuestro poder financiero. Y está claro que nuestro poder financiero es importante. Somos el primer donante. Estados Unidos ha desaparecido por completo del mapa en todo lo que significa ayuda al desarrollo. Ya no ni siquiera lo llamamos ayuda al desarrollo porque pensamos que lo que realmente necesitamos es más partenariado, más una relación de tú a tú. Con África, Asia y no tanto de nosotros los europeos estamos arriba y os decimos lo que hay que hacer. Por eso ya no nos gusta hablar de ayuda al desarrollo dentro de la Unión Europea. Entonces está este paquete importante económico, pero también está el apoyo político que damos a estos países. Y esto todavía tiene importancia en algunos de estos países, no en todos, pero también el hecho de que podamos apoyar políticamente a un país es importante. Y quizá también, más importante aún, es nuestra capacidad al establecer los estándares a nivel de la Unión Europea, como somos un mercado al que todo el mundo quiere exportar. Así es como también exportamos nuestros niveles de protección medio ambiente. Había utilizado como ejemplo REACH, nuestra política de productos químicos. Cuando estábamos haciendo REACH, Estados Unidos y tanto la Cámara de Comercio de Estados Unidos aquí en Bruselas como los representantes de Estados Unidos, los representantes chinos, había un lobby terrible para que la Unión Europea no adoptara REACH o para que fuese una versión mucho más ligera de REACH. Porque evidentemente
todas las empresas que están en esos países quieren exportar a la Unión Europea porque somos un continente de pues, casi 500 millones de consumidores. Y si quieres exportar a la Unión Europea, tienes que cumplir con nuestros requisitos. Entonces, a través de la regularización interna, la reglamentación interna, fuimos capaces de establecer un estándar a nivel mundial. Y ahí es donde quizá tenemos más capacidad para influenciar a la hora de establecer políticas medioambientales sostenibles a nivel mundial. En el Green Deal, de hecho, por primera vez se habla del comercio. Estamos hablando de comercio, de estándares de comercio, de qué tipo de personas, qué tipo de productos van a poder ser importados dentro de la Unión Europea. Y es quizá aquí, en esta política comercial, que además es competencia exclusiva de la Unión, aparte de nuestro poder financiero de apoyo político y en nuestra regularización interna, en lo que somos más capaces de exportar nuestros estándares. Estados Unidos, a nivel nacional, hacen lo que les dé la gana, evidentemente, pero si quiere exportar hacia la Unión Europea tienen que cumplir con nuestra legislación de productos químicos. Lo mismo pasa con India, lo mismo pasa con China. Y hemos hecho que muchas de las empresas en China y en la India estén aplicando ya nuestros estándares porque les resulta mucho más barato aplicar el mismo estándar a todos que tener estándares distintos dependiendo para el mercado al que están exportando. Y yo creo que ahí es un poder que no hemos explotado suficientemente y que si veis el papel del Green Deal sí que hay mucho ahí metido sobre esta materia. Muchas gracias. Susana. Aquí hay algunas preguntas. A ver, un momento, se me han ido, un momento. A mí las también. Las leo, es que he sacado las... a ver, una pregunta de Carlos Puente. De buenas, en primer lugar, me gustaría agradecerle su excelente presentación. Me gustaría preguntarle si en este contexto la Comisión ha estudiado cómo estas migraciones climáticas van a incidir en las relaciones diplomáticas de la Unión Europea con terceros países, como por ejemplo Turquía, y si puede influir en las tensiones ya existentes en materia migratoria. Esta es la primera pregunta, si acaso, perdón, sí, cojo dos, la cojo porque veo que hay otra, quizá cojo hay las otra, dos. hay otra que es de Sara Kafiri. Hola, mi pregunta es que los migrantes que lo hacen a causa de la hambruna también son migrantes medioambientales, pregunta. Al entender que la hambruna viene por causas medioambientales, ¿cómo has explicado el caso de Etiopía en los años 80? Vale, el primero, yo no tengo conocimiento de que exista ese tipo de investigación sobre cómo puede influenciar en nuestra política diplomática. El caso de Turquía es bastante más, es muy complejo y quizá dé para toda otra charla distinta de nuestra relación con Turquía. Pero yo creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser nuestras relaciones diplomáticas, sobre todo con nuestros vecinos? Nuestros vecinos, si veis, casi todo lo que estamos haciendo es sobre nuestra política de vecindad. Turquía, además, es un candidato a la Unión Europea, no debemos olvidarlo. Y tenemos que ver cómo puede impactar el cambio climático también y la degradación medioambiental en estos países para que ellos mismos puedan puedan dar lugar a migrantes. Ahora mismo la migración que viene de Turquía, tenemos buena parte de la situación de Afganistán, la mayor parte de las personas que están en Turquía son afganos. Después tenemos la comunidad siria y evidentemente estas son, tanto la comunidad siria como la iraquí está directamente relacionada con el conflicto en Oriente Próximo, sobre todo en la guerra en Siria y en Irak. Mientras que la situación de Afganistán es mucho más compleja porque se mezclan tanto cuestiones que son realmente de persecución debido a los talibanes como cuestiones mucho más de carácter económico. Entonces, la tensión ahora mismo que tenemos entre Turquía y la Unión Europea está debida sobre todo al hecho de que en Turquía pues, hay 4 millones de refugiados o demandantes de asilo y esta es una gran presión tanto política como económica en el país.
¿Qué puede pasar a nivel medioambiental? Porque también sabemos que la zona de Turquía es una de las zonas que puede verse más afectada. También tenemos Afganistán, es una de las zonas que se pueden ver más afectadas por el cambio climático. Se ha hablado del caso de Dinamarca, que ha otorgado la protección internacional subsidiaria a afganos que vienen de zonas de sequía. Pues es muy interesante. Yo creo que lo que se discute más que nada, de nuevo, es esta idea de los amplificadores. Cómo tanto la degradación medioambiental en un país de acogida, como en un país de tránsito, como en un país de origen, puede aumentar las tensiones que ya existen y incrementar los riesgos y el impacto en materia migratoria. Entonces, nuestras relaciones de forecast van más en ese sentido. En cuanto a la hambruna, lo positivo es, quizá esta es la gran noticia del siglo XXI, es que no hay hambrunas. No hemos tenido en estos años ninguna hambruna. De hecho, los indicadores de desarrollo están muchísimo mejor que lo que estaban en los años 80. La cuestión aquí está más relacionada con el hecho de que en el África tenemos una presión demográfica extraordinaria, es un crecimiento demográfico muy importante, es bestial, y las predicciones para el año 2050 son enormes. Y después tenemos la situación económica. Desde el punto de vista económico, estos países no están creciendo lo suficientemente rápido como para poder dar abasto a todas esas necesidades de toda esta población súper joven, súper llena de energía, que tiene que encontrar un futuro, ¿no? Y además, en una situación internacional en la que no es como en los años 80 o los años 60, ahora todo el mundo tiene un móvil, ahora todo el mundo ve el Madrid-Barça en medio del Sáhara. Entonces, tenemos una situación en la que la gente está viendo en todos los países africanos cómo se vive en Europa, ¿no? Entonces, y ahora precisamente porque tienen un poco más de capacidad económica, es por lo que pueden emigrar. Una hambruna como la de Etiopía, la gente ni siquiera pensaba en emigrar, porque pensaba en sobrevivir al día siguiente. Es precisamente porque la situación económica en África es mucho mejor que los jóvenes pueden permitirse emigrar. Y las aldeas, incluso ellos ponen los recursos para los jóvenes que tienen más futuro e invierten en ellos para poder emigrar. Entonces, esto está más vinculado con esto que decía al principio sobre en qué medida el impacto de la degradación medioambiental y el cambio climático tenga sobre las cosechas, sobre las pescas o por la forma de vida de estas personas, puede hacer que estos jóvenes se vean obligados a emigrar quizá antes de lo que lo hubieran hecho. O a lo mejor algunos de ellos ni siquiera hubieran emigrado si las condiciones agrícolas o pesqueras estuvieran mejor, si tuvieran una alternativa, una opción para su vida. Entonces, esto es un poco donde va nuestra investigación y donde estamos viendo qué tipo de acción es necesaria en cada país, también para evitar que hacemos lo mismo en todos los países, sino realmente hacer una visión que está adaptada a las necesidades de ese país y ver cómo podemos enfocarlo y ayudar. Gracias, Esther. Hay más. Beatriz Felipe, ella es una gran experta de migraciones climáticas, pregunta si la Unión Europea está abordando de alguna manera las migraciones climáticas que están ocurriendo dentro de la propia Unión Europea. No que yo sepa. Sí que cuando yo estaba en la Dirección de Medio Ambiente sí que habíamos hablado algo de esto. Incluso yo hice un papel en mi día sobre este tema, pero que yo sepa no se está haciendo mucho. Lo que sí que se ha hablado alguna cosa sobre todo es cuando hablamos de adaptación al cambio climático, ¿no? Identificar cuáles son las zonas que se pueden ver más afectadas y cuáles tipo de políticas necesitamos para reducir este impacto. Esto sí que se ha visto, pero no se están discutiendo sobre migraciones climáticas dentro de la Unión Europea. Al menos no todavía. Sí que se ha hablado, por ejemplo, en materia de biodiversidad. Ahí sí que se ha hecho algún estudio que otro, sobre todo sobre el impacto sobre algunas de las especies y cómo se están moviendo las especies, pero no tanto los seres humanos. De acuerdo. Yo una pregunta. Estadísticamente, ¿cuántos inmigrantes viven en la Unión Europea que son calificados como ambientales y cuál es la tendencia? Gracias. Ninguno. Ahora mismo no se considera ningún inmigrante medioambiental. Tenemos dos categorías, que es la de los demandantes de asilo,
Y después están los migrantes económicos. Y dentro de los migrantes económicos, la verdad es que no se entra a discutir si las razones que han llevado a la persona a emigrar están vinculadas con en qué medida la degradación medioambiental ha podido influenciar para que esta persona emigre. Esto todavía no tenemos estadísticas y no se recoge en la Unión Europea. Perfecto. David Paredes pregunta, dice, hola, buenas tardes. Primeramente, gracias por su presentación y tiempo. Mi pregunta es, ¿cree usted que las políticas europeas consiguen contrarrestar los efectos causados por el cambio climático o solo consiguen sus efectos? Hombre, yo quiero creer que sí, que estamos invirtiendo muchísimo en intentar contrarrestar los efectos del cambio climático y estamos invirtiendo muchísimo, al menos de nuestra parte, en que no se suba más de 1,5 grados. Este es el objetivo, incluso con algunos países, como ya sabéis, como el caso de Polonia, que no están que son más escépticos o que tienen más problemas a la hora de subirse en el mismo vagón que los demás. Estamos haciendo mucho trabajo también con este fondo de transición justa que se ha establecido en la Unión Europea. Y también creo, y esto es algo que en los últimos convenios de cambio climático han llegado a buen puerto gracias a la Unión Europea. Si no hubiera sido por la Unión Europea, esto no estaría ahí. E incluso en la época Obama, sin la Unión Europea no se había conseguido la Declaración de París. Así que creo que sí que tenemos un papel fundamental. Sería mucho mejor si Estados Unidos estuviera con nosotros, está clarísimo, pero si nosotros en la Unión Europea no tendríamos la mitad de los acuerdos internacionales que existen hoy en día. Esta es al menos mi opinión. Y nos dice, hola, gracias por su presentación. En relación a la pregunta que ha realizado Beatriz, al principio han comentado que son 17 millones los migrantes internos. ¿Cuál es el entre continentes? Tendría que mirarlo. Tengo que mirarlo. Os puedo enviar el vínculo del resumen que hizo el comité. No lo tengo que mirar. Imagino que será África y Asia, pero lo tendría que mirar. Os puedo decir, por ejemplo, que a nivel mundial, de estos 65 millones que os he dicho que existen de migrantes y desplazados internos, pues el país con mayor desplazados internos del mundo es Colombia. Pero después, cuando tenemos a cuestiones que son más relacionadas con problemas medioambientales, tendría que mirarlo. Y en cuanto a regiones, las regiones posiblemente habrá que tengan más es África, pero tendría que mirarlo un poco. Pau Alcaide nos dice, hola, muchas gracias por su presentación tan interesante. Me gustaría preguntarle si se plantea y ve viable, hablando de estándares de comercio y el papel de la Unión Europea para promover otros modelos productivos, la aplicación de una tasa de carbono desde el Pacto Verde para mitigar de forma general los impactos del cambio climático. Si es posible, es posible. Y de hecho, sabéis, los que habéis visto un poco toda la historia del sistema de comercio de emisiones, la discusión era tasa de carbono, comercio de emisiones. Al final se fue para el comercio de emisiones, pero ahora mismo el comercio de emisiones está funcionando relativamente bien. Sí que se ha vuelto a discutir un poco sobre la tasa de carbono, sobre todo porque también estamos buscando recursos para la Unión Europea. La Unión Europea depende muchísimo de básicamente las contribuciones de los Estados miembros. Y tenemos una serie de contribuciones que nos llegan directamente, por ejemplo, el IVA que se paga viene directamente a la Unión Europea para apoyo al presupuesto de la Unión. Pero ahora estamos discutiendo la tasación de energía, de carbono, sí que hay un poco más de discusión sobre esta materia. También dentro del contexto de obtener o un impuesto medioambiental. Ahora se está hablando de nuevo de quizá una normalización a nivel europeo sobre esta materia para conseguir recursos propios, aparte del impacto medioambiental. Problema, el mismo que con política exterior, necesitamos unanimidad.
Y este es el principal problema. Conseguir unanimidad dentro de la Unión Europea para cuestiones de reglamento, de legislación, es muy complicado, sobre todo cuando se trata de cuestiones impositivas. Tenía el profesor Alex Moreno, que es profesor de la Universidad Rovira i Virgili, quería preguntar, no sé si puede activar el micro. Sí, hola, buenas tardes. Supongo que se oye bien. Quería felicitarla en primer lugar por la intervención, bueno, por todo el seminario y la conferencia, porque ha sido muy interesante. Yo le quería formular una pregunta que va un poco, bueno, voy a traerme un poco el tema de los migrantes climáticos a mi terreno, porque yo le quería preguntar a ver si la Unión Europea ha detectado cierta tendencia, ¿no?, entre migrantes climáticos y víctimas de trata de seres humanos. Es decir, Europol en su momento detectó, ¿no?, como dos motivos, ¿no?, dos causas principales de la trata, ¿no?, la vulnerabilidad de las víctimas y la demanda de los servicios y de los bienes derivados de la trata. Yo me planteaba si ahora es posible, ¿no?, que a raíz de la crisis del cambio climático y por lo tanto de la movilidad forzada por el cambio climático, si es posible que estos migrantes acaben cayendo, ¿no?, en manos de redes de trata y por lo tanto siendo explotadas en la Unión Europea. Si habían detectado, ¿no?, alguna tendencia, si se había ya empezado a ver algún elemento que podía llamar la atención, más que nada porque luego aquí, y ya si es complicada la situación, ¿no?, de los migrantes climáticos, si ya incorporamos, ¿no?, la realidad de la trata, ya esto es ya un poco, bueno, más complicado aún. Gracias. Si hay esto, si se ha detectado, yo no tengo conocimiento. No digo que no se haya visto, pero no tengo conocimiento. Sí que el tema de la trata es algo que, a ver, la migración en general es algo terrible, sobre todo cuando la forma en la que tiene que llegar la gente, ¿no?, y cómo llega, pero la cuestión de la trata es descorazonador, te rompe el corazón, sobre todo cuando hablas con las mujeres nada más llegar. En Italia, yo desafortunadamente he tenido que tener que tratar con algunas de estas personas nada más llegar, ¿no?, y la situación en la que se encuentran y lo difícil que es. Y lo digo también en esta tendencia porque el principal problema que tenemos con la trata es que cuesta muchísimo que una persona confiese que es víctima de trato. Entonces, si hay alguna tendencia, yo creo que va a ser muy difícil poder identificarlo, sobre todo porque primero tenemos que convencer a la persona que tiene que hablar de que es víctima de trata, y eso es lo más acuciante. Por la composición del flujo migratorio que tenemos, que son víctimas de trata, no he visto nada que me lleve a pensar que se ha establecido este vínculo, sobre todo porque seguimos teniendo la mayoría de personas que siguen llegando aquí a la Unión Europea que son víctimas de trata son mujeres nigerianas, y eso está muchísimo más ligado con el crimen organizado en Nigeria e incluso Boko Haram. Después también las mujeres de Latinoamérica y mujeres del este de Europa, y no están relacionadas realmente con situación de vulnerabilidad ligada al cambio climático, pero no excluyo que quizás sí que haya alguna cosa que yo no haya visto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo te haría una pregunta, si me permites. En relación a la decisión que habías comentado, ¿no?, del Comité de Derechos Humanos, ¿no?, en el caso de Itoya, ¿tú crees que esta decisión puede influir positivamente en que la Comisión pueda plantear una modificación de la Directiva de Calificación y de Protección Temporal para, por ejemplo, extender ¿no?, en el ámbito de la Directiva de Protección Temporal, pues la Directiva de Calificación, ¿no?, la definición de daño serio, ¿no?,
y ampliarla, ¿no? Pues a estas situaciones de movilidad por modificación ambiental, ¿no? Igualmente en la Directiva de Protección Temporal, ¿no? Si se podría extender más allá, ¿no? De los grupos de gente, ¿no? Que puedan huir por un desastre natural. Bien, pues teniendo en cuenta que la Carta de Derechos Fundamentales también regula el derecho a la vida y considerando que la Carta ya tiene pues este valor de derecho primario, si en conjunto, ¿no? Se podría plantear un refuerzo mediante la modificación de estas dos directivas para contemplar estas nuevas situaciones de movilidad humana. Voy a ser bastante pesimista y decir que no. Voy a explicar por qué no. Llevamos desde el año 2016 enfarronados en una discusión tremenda para reformar la política de asilo de la Unión Europea. Tenemos en la mesa un paquete de asilo que tiene 6 reformas, incluida la Directiva de Cualificación. Y en esa reforma de la Directiva de Cualificación para nada se quería entrar en cuestiones medioambientales, porque hay muchísima tensión, como he dicho, ya a nivel dentro de la Unión Europea de reducir los niveles de protección e incluso diferenciar el tipo de derechos que tiene una persona que tiene la condición de refugiado de la persona que tiene la protección internacional subsidiaria. Antes teníamos un marco jurídico que otorgaba más o menos los mismos derechos. Cada vez, por las mismas tensiones internas dentro de la Unión Europea, se va a una diferenciación dentro de estos dos grupos. Así que la Directiva de Cualificación, que era una de las 6 propuestas que estaba sobre la mesa desde el año 2016, todavía no se ha adoptado. Entonces, pensar que en el contexto actual en el que la discusión sobre migración y asilo se ha vuelto tóxica, totalmente tóxica, es posible pensar que se puedan expandir los conceptos de protección o que puedan introducirse categorías adicionales, no es realista. Quizá lo que sí creo que es interesante es ver cómo la identificación, la aplicación del principio de non-refoulement puede afectar en nuestras decisiones a la hora de impartir protección humanitaria o decidir que una persona no podemos devolverla a su país de origen o incluso a un país en tránsito. Y yo creo que ahí es donde está un poco la tensión, porque la Unión Europea siempre ha defendido que los marcos que tenemos son suficientes y que podemos establecer suficientemente flexibilidad a la hora de interpretar el derecho a la vida y otras cuestiones como para conseguir que esta materia esté suficientemente cubierta. Esta identificación, esta aplicación del principio de non-refoulement pues algo que tenemos que ver cómo se puede aplicar y si va a tener impacto dentro de la Unión Europea en el futuro. Nosotros no tenemos actualmente la situación de Nueva Zelanda o de Australia que tienen migrantes que vienen de islas que claramente están en una situación insostenible. Nuestro flujo migratorio es un poco distinto, ¿no? Entonces, tenemos que ver, pero es sin duda algo que habrá que reflexionar y que habrá que ver cómo se va a aplicar en el contexto de la Unión Europea con el derecho que tenemos, pero no creo que se lleve a cabo ninguna reforma. Primero tenemos que ver si conseguimos un acuerdo sobre Dublín y sobre el pacto migratorio que llevamos meses retardando y llevamos, pues eso, quizá es la discusión más tóxica que ha habido en la Unión Europea en su historia. Este tema. Y ya con algunos Estados miembros que a personas que genuinamente tienen una condición de asilado, que realmente tienen un perfil claro de refugio, están tratándolos como migrantes económicos. Y este es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Que una persona, un afgano en Francia, tiene una posibilidad de obtener condición de refugiado en un 90%, pero si vas a otro país la posibilidad de obtener condición de refugiado es del 4% o del 0,5%. Entonces, ahí están, con estas grandes diversidad en la Unión Europea, es impensable pensar que podemos introducir nuevas categorías. Muy bien. Sí, entonces, ¿Alguna aportación más? sobre esto. No es la realidad. Pero gracias porque realmente
realmente, bueno, todo el mundo coincide en el chat que ha sido una presentación muy interesante, ¿no? Muy bien explicada, nos dice Lupe, o sea, qué felicidades, Esther, que realmente ha sido un placer tenerte aquí entre nosotros. Un placer, un placer. ¿Y hay alguna aportación más? ¿Algún comentario? Susana, ¿Hay Pablo? Sí, Pablo, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, Pablo, adelante. ¿Se Sí. escucha bien? Sí. ¿Qué tal? Nada, simplemente no me considero, bueno, por supuesto, muchísimas gracias por la presentación y también a la moderación a las profesoras Mari y Susana. Simplemente es un comentario, no me considero ni mucho menos experto en migraciones y menos todavía en migraciones climáticas, pero sí subrayar por propia experiencia personal de haber estado en Escaramangas, en el campo de refugiados de Grecia hace 2 años, cómo la migración y la decisión de huir siempre es último recurso, ¿no? Y al respecto me encantaría recomendar un artículo que, si bien tiene varios años, sus conclusiones y las reflexiones a las que llega pueden ser extrapolables a cualquier otra situación. Es de 2013 de la revista Environmental Science and Policy y hace referencia a Bangladesh y es un trabajo de campo en 10 pueblos, por lo tanto, pues llega a conclusiones como, por ejemplo, cómo el hombre suele ser quien toma la decisión de irse a la búsqueda de trabajo y también, por supuesto, incorporar la perspectiva de género que Beatriz Felipe pues, sacó un informe muy interesante el año pasado. Y nada, básicamente era eso. Ahora voy a pasar el link por si a alguien de las personas que han participado en el seminario les interesa. Y nada más, muchas gracias. Pues gracias, Pablo. Yo creo que sobre Bangladesh también se han hecho bastantes cosas. Una nota interesante quizás de ver, porque has hecho referencia a las cuestiones de género. Mencionar que en los últimos 5 años lo que hemos visto es una tendencia a que sean las mujeres las que están emigrando ahora. Más que los hombres. Antes era pues eso, un 5%, ahora están en el 30% de los migrantes son mujeres solas, lo que evidentemente las hace también más vulnerables a ser víctimas de trata, pero sí que estamos viendo también una tendencia a las mujeres a emigrar. He visto que hay una pregunta sobre el coronavirus y ayuda temporal, ayuda a los inmigrantes económicos. Bueno, de momento la principal ayuda es el paquete de recuperación a nivel de la Unión Europea. Entonces, no hay nada específico para los migrantes económicos. Lo que sí son todas las medidas de ayuda también a los países de primera frontera. No sé si habéis visto, pero evidentemente ha ocurrido que los programas de reubicación que teníamos en marcha, que son voluntarios, que es una consecuencia de todo lo que ha pasado durante el verano con el Open Arms, con el Ocean Viking y todos los barcos del Mediterráneo Central, y también la situación que tiene Grecia. Habíamos llegado a un acuerdo con que algunos estados iban a llevar a cabo la reubicación de personas. Y con el coronavirus se paralizó todo un poco porque evidentemente pues los países decían no, pero tenemos que asegurarnos de que no haya ningún tipo de problema. Y ahora se está reactivando. Ha habido ya una reubicación de menores no acompañados desde Grecia a Alemania, a Luxemburgo y bueno, ahora se va reactivando un poco, pero medidas específicas económicas no. Muy bien, no sé si hay alguna aportación más, algún comentario más. Pues si os parece, daríamos por concluido el seminario tan interesante que hemos podido compartir contigo, Esther. La verdad es que te agradecemos mucho que hayas participado en este seminario. Creo que todo el mundo ha quedado muy contento y contenta. Nos vamos con muchos conocimientos nuevos y actualizados sobre el tema, un tema bastante desconocido, pero que tú nos has ayudado pues, a aportar un poco de luz, ¿no? Antes de terminar,
invitaría a la profesora Campis por si nos quiere dar el anuncio de los seminarios que hay previstos para en el marco de la cátedra de Jean Monnet. Mar, si quieres. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar también felicitar a Esther por la presentación que ha hecho y por el debate que hemos tenido. Creo que de verdad que ha sido excelente y que, bueno, hemos aprendido muchísimo. Incluso, pues, viniendo más desde la perspectiva del cambio climático exclusivamente, pero realmente esta es una dimensión que es verdad que seguramente está poco trabajada aún. En Tarragona es uno de los temas que trabajan con normalidad, pero que ha sido realmente una ocasión, creo, excelente de poder profundizar y de poder poner al día estos conocimientos. Por tanto, muchísimas gracias en nombre de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental de la Unión Europea, de la Universidad de Barcelona, y también, ahora veo que Susana, no sé si se le ha caído otra vez la conexión, en nombre también del CEDAT, del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona. Y por otro lado también, bueno, pues muchísimas gracias también a todos los participantes. Hemos sido sobre unas 120, 130 personas en algunos momentos, hemos estado alrededor de 100. Afortunadamente la plataforma, con algún problemilla de conexión, pero afortunadamente ha funcionado. Por tanto, también agradecer a la Universidad de Barcelona la posibilidad de disponer de este medio. Y, por último, también pues indicar a todos los asistentes, a todas las personas que puedan estar interesadas, que en el marco de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental, que financia la comisión, no lo he dicho antes, tendría que haberlo dicho, en cualquier caso nos quedan aún algunos seminarios. Vamos a realizar ahora en el mes de junio 4 sesiones justamente sobre el tema de la emergencia climática, con presentaciones diversas, desde diversas perspectivas, tocando tanto el tema de la regulación internacional, el papel de la Unión Europea, hasta lo que es la planificación local. Esto va a ser durante el mes de junio y finalmente, como seminario ya de cierre, de conclusión de las actividades de la Cátedra Jean Monnet en este trienio, tenemos bueno, inicialmente era una conferencia final, pero como al final las circunstancias son las que son y no la podemos celebrar de manera normal, será un seminario sobre acceso a la justicia en materia ambiental, en la cual también tendremos, bueno, creo que ponentes excelentes, el profesor Ludwig Kremer, el profesor Nicolás de Sadeler, Ángel Manuel Moreno, y también añadimos la perspectiva desde Estados Unidos para hacer un poco la comparativa con el profesor Jean Bonin y además también creo el profesor Ruiz de Apodaca. Es decir, creo que también va a ser un seminario bien interesante. Dicho esto, agradecer de nuevo a Esther y a la comisión pues la participación en este seminario. Realmente ha sido una ocasión excelente y le devuelvo la palabra pues, a Susana. No sé si está o si no está. Bueno, si me permite, simplemente daros las gracias. Ha sido un placer. También por el número de asistentes y por vuestra participación y por vuestra actividad en el chat y en las preguntas. Han sido muy estimulantes. Deseaos lo mejor en estas circunstancias. Invitaros a que no os perdáis a Ludwig Kremer. Él fue mi mentor, de hecho. Él es el que me inculcó esta materia y de hecho estuve trabajando con acceso a la justicia con él en su unidad y bueno, que espero que os mantengáis sanos, que a salvo y que bueno, que la próxima vez nos podamos ver físicamente y que nos podamos tocar, abrazar, besar y hacer todas las cosas que no podemos hacer estos días. Pues muchísimas gracias, esperemos que sí. De hecho, Ludwig Kremer ha sido también uno de los, digamos, puntales para el funcionamiento de esta Cátedra Jean Monnet de Derecho Ambiental. Le paso ahora ya la palabra pues a Susana. Susana. Nada, pues agradecerte, Esther, pues este brillante seminario que nos has ofrecido.
y bueno, también agradecer a la profesora Campins, ¿no? Que nos haya también dado este espacio a Tarragona, el Centro de Estudios de Derecho Ambiental, ¿no? Y bueno, y sobre todo también a todos los estudiantes y asistentes pues que se han quedado hasta el final y han contribuido con sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Yo creo que también ha ayudado pues a ser una sesión más dinámica y más agradable, ¿no? Muchas gracias, Esther, y esperamos contar con tu colaboración pues en un futuro muy próximo y si puede ser de forma presencial, mucho mejor. Gracias a todos y a todas. Adiós. Pues venga, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Muchas gracias. gracias.